como lo que te permite venir a los Estados Unidos y tocar la puerta, ¿no? El consulado la revisa, te estampa en el pasaporte y te pone ahí la visa y dice, bueno, ya usted está como precalificado, usted puede solicitar admisión a los Estados Unidos para realizar la actividad, ¿no?, que te permite el tipo de visa que estás solicitando. Ahora, hay algunas ocasiones en que la persona ya estando dentro de los Estados Unidos, bajo otro tipo de visa, puede decidir hacer un cambio y solicitar el tipo estatus TN. Aquí cuando está dentro de los Estados Unidos ya no hablamos de visa, hablamos de estatus, porque eso es lo que el Departamento de Migración, el USCIS, en todo caso, de aprobar la petición, es lo que te va a otorgar. O sea, te cambia de una categoría a otra. Es correcto. Entonces, lo que estás cambiando es tu estatus. Entraste con un estatus X y te van a cambiar un estatus de TN. Pero las visas solamente a través de los consulados. Son los únicos que pueden otorgar las visas. Angélica, bueno, y no te quiero quitar mucho tiempo de tu exposición, pero No, para nada. gracias. Ahorita me mostrabas una cédula profesional y un título. ¿Esto también sería útil para aquellos que obtuvieron una carrera técnica, o sea que no necesariamente tienen una cédula profesional? No, en las visas TN tienes que cumplir en estricto con los requisitos que mencionas, que están, o sea, que se mencionan en el Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, si, por darte un ejemplo, la carrera como de abogado, tienes que tener el título y la cédula, ¿no? Entonces, si vienes como un contador, tienes que tener también el título y la cédula profesional. Las carreras técnicas no se incluyen en el Tratado de Libre Comercio. Y no son tampoco todas las carreras. Hay algunas carreras que no están incluidas, por lo menos hay personas que estudiaron mercadeo, marketing, no está incluido, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que si la carrera que la persona tiene y la posición que viene a desarrollar en los Estados Unidos va de acuerdo con las posiciones que están descritas en el Acuerdo de Libre Comercio con el tratado. Es lo Pero primero que bueno, hay que eso ver. no quiere decir entonces que si no puedo entrar de acuerdo o aplicar para esta visa, tengo 187 opciones más. Correcto. Así es. Exacto, no te desanimes. Hay Así. otras opciones que tú podrías explorar para ver entonces Ok, dame qué más. tipo de actividad. Exacto. Entonces, las visas, aquí los puntos fundamentales de este tipo de visa de trabajo es que te permite estar legalmente en los Estados Unidos y realizar una actividad a nivel profesional. La puedes renovar de manera indefinida, generalmente te la conceden por 1 año hasta por 3 años y la puedes seguir renovando. Tus dependientes gozan del mismo beneficio por el mismo tiempo que es conferida al principal, es conferida también a los dependientes, o sea, el cónyuge y los hijos menores de 21 años. Los hijos menores de 21 años pueden asistir a las escuelas públicas o privadas con su estatus de TD, porque ese es el estatus que se les da, y el cónyuge puede estar en los Estados Unidos por el mismo tiempo, pero no puede trabajar. Este tipo de visa no te permite solicitar un permiso de trabajo para que el cónyuge pueda realizar otro tipo de actividad. Así que esa es una de las limitaciones que tenemos en este tipo de aplicaciones. Oh, okay. Exacto, pero bueno, depende, ¿no? Depende, funciona para muchas personas porque vienes a los Estados Unidos a realizar una actividad profesional y la puedes seguir renovando y no tienes esa preocupación, ¿no? El otro tipo de visa que también es muy común, que tramitamos con bastante regularidad, es la de transferencia corporativa, visa L, o visa de gerencia, también es conocida como visa de gerencia porque la misma se divide en L1A y L1B. La L1A es cuando estamos aplicando para una posición a nivel de gerencia, a nivel de director, y la L1B es cuando estamos aplicando para un empleado que tiene conocimientos especializados, lo que se conoce como un experto. Entonces, aquí hay una ligera variante en cuanto a los requisitos, obviamente, porque uno tiene que demostrar que realmente calificas como experto,
Y en el otro tienes que demostrar que tú calificas como un gerente o que vienes a trabajar en los Estados Unidos a nivel de gerencia. ¿Cómo el Departamento de Migración te pide comprobar esta experiencia? Bueno, la experiencia más que nada, en parte demuestras a través de tu currículum, ¿no? Tienes que presentar el currículum bien detallado, donde has trabajado y la descripción de las funciones que has tenido. También se demuestra a través de si eres miembro de ciertas organizaciones que tienen que ver con la relación, lo que tú practicas o lo que haces. Cartas de referencia. Tienes que mandar, este tipo de aplicaciones realmente son un poquito difíciles porque tú tienes que mandar suficiente documentación que acredite que realmente eres un experto. No solamente eres un experto en México, en este caso, pero que esa persona no la vas a poder, o sea, como tú como empresa no vas a encontrar una persona con ese mismo perfil aquí en los Estados Unidos. Entonces, que tiene que destacar, no solamente eres una persona que te dedicas a una función en específico, la cual la haces bien, pero que tienes que, como en cierta forma, destacar, ¿no? Y demostrar por qué esta persona tiene cierta experticia que justifique que tú lo vas a traer a los Estados Unidos a trabajar en tu empresa. Y todos estos documentos tienen que estar traducidos al inglés por un perito certificado. Absolutamente. Toda la documentación que viene, que está en español, tiene que ser traducida porque Migración va a revisar las traducciones, ¿no? Y tienen que estar traducidas completas, o sea, no puedes traducir un pedacito y omitir el resto. Ellos quieren ver la traducción completa. Y tiene que ser esto certificado por una persona que esté, pues, que tenga el conocimiento para hacer este tipo de trabajo. Migración, entre los requisitos es que las traducciones vengan acompañadas de una certificación. O sea, la persona puede hacer una traducción, pero si esta traducción no viene acompañada de la certificación, entonces lo más probable es que Migración no la tome esto en consideración, que te pida que envíes una nueva o que simplemente pues te puede rechazar el documento, o sea, ese documento como que no me lo enviaste, no tomarlo en cuenta. Un riesgo innecesario. Exacto, es un riesgo innecesario y puede traer también demoras en el procedimiento. Entonces, cumplir con esos requisitos de las traducciones es sumamente importante en todos estos procesos migratorios, no solamente para las visas de trabajo, pero para las residencias, para todo tipo de procesos. Siempre los documentos deben ir acompañados con su debida traducción y certificación. Muy bien. Con perito certificado o un traductor certificado Es en correcto. los Estados Unidos. Correcto, de preferencia, por supuesto. Entonces, Bien. otro de los requisitos en este tipo de visas, el tipo de transferencia, la visa de transferencia corporativa, es que debemos demostrar que hay una relación entre las dos empresas. Recuerda que la visa L está fundamentada, o el principio por la cual este tipo de visa se crea, es para facilitar la transferencia de personal ejecutivo de un corporativo en el extranjero hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ende, deben haber dos empresas, las cuales deben de tener cierta relación, la cual la ley establece, no es cualquier tipo de relación. La ley te dice, puede ser esto, puede ser esto, puede ser aquello, ¿no? Puede ser una filial, puede ser un branch, puede ser lo que ellos llaman parent company, ¿no? Donde una empresa es la dueña de la otra. Pero debes de cumplir con ese tipo de relación porque es parte de los requisitos que tenemos que demostrar para que este tipo de visa sea viable. Entonces, otro de los requisitos es que la persona, o sea, el beneficiario de la visa, haya trabajado en este corporativo por un año de manera consecutiva dentro de los últimos 3. Hay que demostrar que esa persona estuvo en una posición ejecutiva y que va a venir a los Estados Unidos también a desarrollar una función a ese mismo nivel. Las características las hemos dividido en 4, que son las fundamentales o las principales. Y la primera es con relación a los dependientes. Los dependientes también gozan del mismo privilegio, del mismo beneficio. Por el mismo tiempo que se le otorga al principal, se le va a otorgar a los dependientes, cónyuges e hijos menores de 21. Siempre que hablamos de dependiente nos referimos al cónyuge y a los hijos menores de 21 años.
Fíjate que Eh, esa pregunta, porque los mexicanos somos muy de traernos a la mamá, a la suegra, ¿verdad? Y otra de las cosas que nuestros hijos no salen de nuestra casa hasta que se casan o hasta que se les antoja. Entonces, sí, exacto. aquí para los trámites migratorios estás hablando de la edad de... 21. Hasta los 21 se considera que los hijos son dependientes de los padres. Entonces, muchas veces los niños, bueno, los jóvenes están aquí y al cumplir los 21, los padres tienen que enfrentar la situación de qué estatus le vas a dar, o sea, qué estatus va a tener esa persona, porque va a estar ya fuera de lo que es la visa L1 del principal. Entonces hay que empezar a explorar con tiempo cuáles son las opciones que esta otra persona va a tener para que no se quede fuera de estatus en ningún momento. Muy interesante, ¿eh? Entonces, en cuanto a la duración, si estamos hablando de una empresa americana que ya tiene más de un año de haber sido constituida Ujú. y se cumplen con todos los requisitos, generalmente es aprobada por 3 años y las extensiones se dan por tiempo de 2 años hasta por un máximo de 7 o de 5. Si estamos hablando de una empresa nueva, es recién creada, tiene menos de un año, no tiene operaciones ni nada, generalmente de ser aprobada este tipo de aplicaciones, el tiempo que se le otorga es de un año. Entre las ventajas es que la visa L, a pesar de que es una visa de no inmigrante, es una visa temporal, te Ajá. permite llegar a la residencia porque te permite cambiar una categoría que es muy similar y por tanto, una vez que tienes las condiciones como L, es lo más probable que tengas las condiciones para la otra categoría y puedas aplicar para la residencia. Ah, ¿cuál Ahora, es la otra categoría? la otra categoría es la EB1, pero esa no la vamos a mencionar en el día de hoy. Muy bien. Son las que comienzan con la letra EB porque es Employment Base, o sea, son basadas en la relación de trabajo. Ujú. Uh-huh. Y que era lo que comentaba al principio, solamente puedes obtener la residencia a través de la relación de trabajo o a través de la relación de familia. Por supuesto, migración es muy complejo y existen muchas otras excepciones también por las cuales la persona puede obtener la residencia, pero en términos generales es la relación de trabajo o la relación de familia. Ahora, aquí hay un dato importante en cuanto también a lo que mencionaba de que cuando las personas vienen o las familias vienen, quieren traer otras personas. Muchas veces necesitas traer una persona que te ayude con el servicio de tu casa, ¿no? El servicio doméstico. Sí, Y la mayoría de las visas de no inmigrantes te permiten traer una persona que te ayude con el servicio doméstico, ¿no? Puede ser, en algunas ocasiones puede ser una persona que maneje tu auto, puede ser una persona que te ayude con los quehaceres de tu casa, ¿no? Es comúnmente conocida como la visa para la niñera. No es una aplicación que la vas a presentar conjuntamente con la visa L1, pero es ok. una aplicación que la puedes presentar posteriormente ante el consulado en función de que ya tú tienes una visa L1 y vas a venir por cierto tiempo a trabajar en los Estados Unidos. Entonces es muy conveniente, ¿no? Para muchas personas, muchas familias, es muy conveniente pues traer esa persona que te va a asistir con tus quehaceres domésticos. Y en este caso, ¿Verdad? ¿pudiera ser cualquier persona, incluso un familiar? No, 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 no puede ser cualquier persona. Las visas de niñera tienen también sus características, o sea, tienes que cumplir con ciertos requisitos y entre esos es que tienes que demostrar que ya esta persona tiene cierto historial trabajando con esta familia. Tiene que haber un contrato y cuando el consulado las otorga en el pasaporte se pone una inscripción de que esa persona viene a trabajar con tal familia, o sea, esa familia en cierta forma es responsable pues de que la persona va a venir a trabajar a los Estados Unidos con ellos. En algunas ocasiones también se les permite sacar un permiso de trabajo, dependiendo del tiempo que van a estar aquí. Pero sí, hay que cumplir con ciertos requisitos para este tipo de aplicaciones. El Y el hecho, consulado la puede negar porque pueden decir, no, esta persona realmente no cumple con los requisitos. ok, pero sí pudiera ser la suegra o la mamá. No creo porque no he visto ese tipo de situaciones en mi- yo pienso que no. Pienso que no Mm, porque migración lo va a ver así como que muy,
como lo que estás tratando de darle el beneficio a una persona de tu propia familia, ¿no? Entonces, no creo que sea posible. Ok. Sí, además, bueno, y te digo, tienes que demostrar que esa persona ha trabajado contigo, ¿no? Y que ya ha sido, o sea, tiene una historia trabajando con tu casa, que la has estado pagando, que es un empleado en tu casa, ¿no? Entonces, sí tienes que cumplir con ciertas formalidades en cuanto a eso. Entonces, en cuanto al monto de la inversión, generalmente nos preguntan en todo este tipo de visas de trabajo o de inversión, en cuánto es el monto de la inversión. Y realmente la ley de migración no establece un monto de la inversión porque la inversión en un negocio va a depender del giro del negocio, así que no hay un monto en específico. Obviamente que esto en algunos casos el monto es un poquito más significativo que en otros, porque el monto de la inversión también va a tener cierta relación en cuanto a la creación de empleo, ¿no? En este tipo de visas L1, la creación de empleo tampoco, la ley no establece un número en particular. Más sin embargo, por la misma estructura de la visa L1, que es una estructura donde la persona viene como un gerente, viene como un director, si partimos de la base de que tú vas a plantear que esta persona va a venir a los Estados Unidos a dirigir el corporativo o una empresa nueva que es parte de tu compañía en México, eh, debes de tener un personal a tu cargo, porque si no, entonces vas a venir a dirigir a quién, ¿no? Entonces, eso exige, la misma estructura exige que tú tienes que tener un personal que va a estar a cargo tuyo. Y tú no puedes venir en calidad de un manager de primer nivel que tú eres el que le vas a dar las instrucciones al personal. Tienes que venir con una posición mucho más, en un nivel más alto, donde tú vas a tener algún manager o algún otro tipo de supervisor que se va a encargar de dirigir las operaciones y se va a encargar también de dirigir al personal. Entonces, este tipo de estructura te exige a ti tener cierta cantidad de empleados, porque si no, migración va simplemente a concluir que tú eres la persona que lo está haciendo todo. Y hay muchas visas que son negadas en función de eso, porque dice, no me has demostrado quién es el personal que realmente está realizando las labores del día a día. Y entonces esto se niegan las aplicaciones en función de eso. Entonces, creación de empleo, no hay un número en específico, pero tienes que tomar en cuenta que tienes que tener ciertos empleados, porque si no, entonces no vas a poder justificar que tú eres un gerente o que vienes en una posición gerencial. Ok. Otro de las visas que también vemos con bastante que vemos con mucha regularidad es la visa E, que es una visa de inversión y una visa de no inmigrante temporal. Y la misma también se divide en E1 y la visa E2. La diferencia está en que la visa E2 es una visa específicamente para invertir. La persona viene a los Estados Unidos con la intención de invertir en un negocio nuevo o comprar un negocio o comprar una franquicia y comenzar un negocio. No, este negocio no tiene que tener ninguna relación con ningún negocio fuera de los Estados Unidos. La inversión debe ser sustancial, lo que vamos a ver en un momento. La visa E1, la diferencia es que aquí la relación no es tanto que vienes a poner un negocio, sino que hay una relación de importación y exportación entre el país de origen y los Estados Unidos. Y eso es lo que realmente, más que nada, migración va a tomar en consideración, ¿no? ¿Qué tan sustancial es esta relación de importación y exportación? Y ahí es donde está la diferencia entre la E1 y la E2. Los requisitos para la visa E2 es que exista un tratado. Este tipo de visa está basada en que debe haber un tratado de libre comercio, un tratado de navegación o un tratado de amistad entre los Estados Unidos y el país de donde es el solicitante. ¿No? En este caso en particular, México tiene tratados, por lo cual eso es un requisito que ya inmediatamente sabemos que la persona cumple con el mismo. La nacionalidad, la persona debe ser del país signatario del tratado. Y en este caso aquí lo importante, diría yo, es mencionar que, por ejemplo, hay personas que tienen doble nacionalidad y muchas veces no califican con una nacionalidad, pero tienen la otra y quizás puedan calificar bajo la otra nacionalidad. Un ejemplo que te puedo dar, por ejemplo, son personas, muchas personas, los venezolanos, por ejemplo, no califican como venezolanos porque no tenemos un tratado con Venezuela,
Más sin embargo, hay muchos venezolanos que ya se han ido a radicar a México y ya cuentan con la nacionalidad, se han naturalizado mexicanos y es posible que puedan utilizar esa otra nacionalidad para aplicar este tipo de aplicaciones. Igualmente muchos venezolanos tienen doble nacionalidad porque tienen nacionalidad española o francesa, etcétera, y eso les permite aplicar este tipo de visas. Entonces, en cuanto a la nacionalidad, generalmente la persona cumple con el requisito, pero si hay este tipo de situaciones, siempre tome en consideración si tiene alguna otra nacionalidad. Es importante el abogado preguntarlo, y si no, también el cliente, o sea, la persona debe tener mencionarlo al abogado para que lo tome en consideración. Debe haber una inversión, la persona tiene que venir con la intención de invertir, debe de invertir en una actividad que sea real y activa. La inversión debe ser sustancial, más que marginal, y la persona viene a dirigir y a desarrollar su negocio. Esto lo vamos a ver en un poquito más detalle inmediatamente, ¿no? La inversión es una de las cosas que Migración va a examinar con más detenimiento. Migración quiere verificar que realmente, o sea, la procedencia de los fondos. Y hay que documentar no solamente que usted es el dueño de los fondos, sino cómo usted adquirió ese capital. Y muchas veces tenemos que mandar documentación de 3, 4 o 5 años para poder demostrar pues la procedencia de este tipo de fondos. Así que demostrar la procedencia de los fondos es una de las cosas más importantes en este tipo de aplicaciones, porque es una de las cosas que Migración revisa con mayor detenimiento, ¿no? El capital debe ser puesto en riesgo, y esto es importante tomarlo en consideración. Aunque la mayoría de los negocios conllevan riesgo, hay cierto tipo de inversiones que no son tan riesgosas como las inversiones en terrenos, bienes inmuebles, ¿no? En propiedades. Pero eso también lo vamos a ver en un momento. El punto es que este capital debe ser puesto en riesgo, y que sea puesto en riesgo significa que usted puede perder su dinero, ¿no? Usted lo invierte, el negocio no funcionó, usted puede perder ese dinero. Y el dinero ya debe estar invertido antes de mandar la aplicación a Migración. O sea, esto quiere decir que antes de mandar la aplicación al Departamento de Migración, la persona ya tuvo que haber, por ejemplo, invertido en bienes raíces. No, no en bienes raíces. Puse el ejemplo de bienes raíces porque bienes raíces es una inversión pasiva. Cuando hablamos de que debe ser una inversión puesta en riesgo, las inversiones pasivas no califican. Ok. Ahora, eso no quiere decir que, bueno, cada situación tiene ciertas excepciones y hay que verlas de manera particular. Pero las inversiones pasivas no califican. Es uno de los requisitos. Tiene que ser una inversión que sea donde los fondos están puestos en riesgo. En cuanto al origen de los fondos, la procedencia de los mismos, como lo acabo de mencionar, tenemos que documentar hasta muchas veces 5 años hacia atrás cómo la persona adquirió estos fondos, ¿no? Usted puede haber adquirido este dinero a través, o este capital a través de un regalo, pueden ser sus ahorros, puede ser una herencia, puede ser la venta de propiedades, o puede ser un préstamo, que usted haga un préstamo. Siempre y cuando tome en consideración que si usted hace un préstamo, no puede poner en garantía de este préstamo su negocio. Es lo único que Migración le exige. Usted debe poner en garantía cualquier otro tipo de propiedades que usted tenga, pero no su negocio. Porque en ese caso, entonces, el capital no calificaría, ¿no? Y en cuanto a herencia, también debe tomar en consideración que usted puede recibir una herencia. Lo que usted no puede es heredar un negocio y decir, bueno, este negocio lo heredé y voy a aplicar con este negocio. En cuanto a la inversión que sea sustancial, más que nada, en cuanto a este tema nos referimos al monto del mismo, ¿no? Pero Migración no establece un monto específico, porque nuevamente el monto de la inversión va a depender del giro del negocio. Hay negocios de tipo servicios realmente que no requieren una inversión muy alta. Con $150,000 usted puede establecer un negocio. Hay otros negocios como restaurantes grandes donde la inversión tiene que ser mayor para que usted pueda realmente comenzar el negocio, para que el negocio pueda funcionar. Entonces, la inversión va a depender
del giro de su negocio. Pero migración va a tomar en consideración el tema de la sustancia, si es sustancial o no es sustancial, en un test que ellos llaman que es un test de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que si tu negocio, por ejemplo, vale o sea, la inversión de tu negocio es 150,000, ellos esperan que tú pongas los 150,000, ¿no? Porque si tú pones menos de eso, van a decir no es sustancial la inversión. Ahora, si estamos hablando de un negocio que requiere una inversión de 4, 5, 6 millones de dólares, entonces ellos no esperan que tú pongas los 6 millones. Tú puedes decir, bueno, estoy poniendo un 40% y tu inversión puede calificar como sustancial. Entonces, a mayor la inversión, ¿no? El porcentaje, ¿cómo te diría? Es inverso. Si la inversión, si el negocio vale poco, debes de invertir más, casi la totalidad. Si el costo del negocio es más alta, entonces tu inversión va a disminuir, ¿no? Para que pueda calificar como proporción sustancial. Muy bien. En cuanto a la marginalidad, más que nada que nos estamos refiriendo al impacto económico que va a tener tu negocio en la economía y a la creación de empleo. Toma en consideración que la mayoría de estas visas tienen como objetivo que tengan un impacto en la creación de empleos. Entonces, si no hay creación de empleos, la aplicación va a ser negada porque va a decir, bueno, tu negocio nada más funciona para mantener al beneficiario de la visa y a su familia. Entonces no vas a cumplir con este requisito. Importante. Ahora, tampoco hay un número específico de cuántos empleos debes de crear, pero todo negocio que vas a utilizar o toda inversión para este tipo de visa requiere creación de empleo. Que la empresa sea más que marginal, bueno, ya eso lo vimos hace un momento. Y también lo de la creación de empleo también lo vimos. Aquí esta gráfica más que nada muestra es que en cuanto al tema de la marginalidad, dame un minuto. Claro, no te preocupes. El tema de la marginalidad es un tema hasta cierto punto intangible, no hay algo que nosotros podamos demostrar la migración. Bueno, este es un negocio que realmente no va a ser marginal, porque la mayoría son negocios nuevos. Entonces, ¿cómo nosotros probamos que realmente este negocio es un negocio que es viable y que no va a ser marginal y que va a haber creación de empleo? Y lo hacemos a través del plan de negocio. Es aquí donde realmente el plan de negocio, el business plan, tiene una función sumamente importante para nosotros. Ese es un requisito que debemos cumplir, pero parte de la función del plan de negocio es demostrarlo, o sea, ponerle de una manera un poquito más concreta al oficial de migración que pueda visualizar cómo tu negocio realmente va a funcionar en el primer año, en el segundo año, y hasta, generalmente las proyecciones son hasta 5 años. ¿Cómo se va a dar la creación de empleo? ¿Cuál es la viabilidad que va a tener de éxito de tu negocio y demás? Entonces, el plan de negocios es sumamente importante para nosotros para poder demostrar que la inversión va a ser, o sea, que tu negocio cumple con el requisito de que no va a ser no va a ser marginal. Y marginal nuevamente, que nada más simplemente va a crear recursos para ti y para tu familia, sino que va a haber creación de empleo. Déjame hacerte una pregunta. Hablas del plan de negocio como uno de los cosas importantes para hacer este trámite ante el Departamento de Migración. Es un requisito. Es un requisito. Y dime, ¿dónde se consigue? ¿Tú lo hace el cliente? Háblame del plan. No, realmente en términos generales los abogados no hacemos el plan de negocio. El plan de negocio, hay empresas que se dedican a la creación del plan de negocio, ¿no? Hay empresas que tienen mucha ya experiencia en este tipo de documento, porque si bien es cierto, hay muchos planes de negocios que se utilizan para transacciones financieras, que lo vas a llevar al banco para una línea de crédito, etcétera. El plan de negocio que vamos a usar para migración debe tener ciertos elementos que no necesariamente los vas a necesitar si vas a ir a una institución bancaria a pedir un préstamo. Entonces ya hay empresas que ya se dedican a hacer esto
y tienen el conocimiento que les ha dado también la experiencia el hacer este tipo de aplicaciones, de qué está buscando migración, cuáles son los puntos importantes que migración quiere ver, ¿no?, plasmado en el plan de negocio. Esa es como la guía que el oficial de migración tiene para decir, bueno, ya sé de qué se trata tu negocio, porque desde que abren el plan de negocio, ahí te va a decir, bueno, este es el tipo La de negocio que yo voy. descripción de mi Totalmente, ¿no? Lo que negocio. llaman el executive summary, ¿no? Ajá. Te va a decir, bueno, de qué se trata tu negocio, te va a decir cuál va a ser el desarrollo que va a tener en los próximos 5 años, la creación de empleo, te va a hacer una comparación de mercado, no solamente a nivel local, pero también a nivel, pues, regional. Y esto es bien importante porque realmente si pones un negocio en Houston no es lo mismo que lo pongas en San Antonio, ¿no? Porque estamos hablando de mercados diferentes, estamos hablando de poblaciones diferentes. O sea, hay ciertas características que tiene Houston que no las tiene San Antonio. Y tu negocio puede ser exitoso en Houston, pero no en San Antonio. Entonces, todo ese tipo de análisis te lo va a hacer la persona que se encargue en desarrollar el plan de negocio. Ahora, hay muchos clientes que dicen, bueno, yo lo puedo hacer, al fin de cuentas, yo sé mi negocio, nadie mejor que yo para hacerlo. Pero también eso le toma mucho tiempo al cliente y el cliente realmente no tiene la experiencia en cuanto a poner ese tipo de información que migración quiere ver en el plan de negocio. Y también hacer una evaluación de mercado no es algo tan sencillo, sobre todo aquí en los Estados Unidos, ¿no? Quizás tú estás familiarizado con el mercado de tu país, pero el mercado en los Estados Unidos tiene ciertas características que pues esto no, que son diferentes, ¿no? Y que tienes que tomar en consideración. Porque Entonces, el oficial de migración, perdona, el oficial de migración, ellos están entrenados para analizar este tipo de aplicaciones. Entonces no le puedes decir algo y ellos van a decir, bueno, realmente esto no concuerda con la realidad, ¿no? Mi sí, recomendación es buscar un experto para que te ayude, te asesore con la confección del plan de negocio. perfecto. Sí, porque, bueno, nosotros con el afán dijiste, ¿quién mejor conoce mi negocio más que yo mismo? Uh ¿Sí? -huh. Y esa es una cosa. Y otra cosa, nosotros los latinos, por tradición, por cultura, somos muy de dale para adelante, sacamos esto a la buena y a la mala, comemos tortilla con pan, vamos a echarle, no le hace. O sea, y se oye de broma, pero en realidad Uh son -huh. cuestiones culturales que a la hora de presentar una solicitud ante el Departamento de Migración en esta cultura de los Estados Unidos, eso no existe y eso no vale. Uh -huh. Entonces, aquí es muy, vaya requisito que lo hagamos en la forma bajo el criterio de la cultura y bajo los estatutos o como marca la ley de migración. Entonces, sí tocas un punto muy importante porque te hablo de la cultura. Entonces, yo Uh me -huh. pongo desde la perspectiva de la gente que quiere exportar, vamos a pensar, camisetas o escobas o me hablaba un señor hace días de que quiere exportar pinole y la masa de mole. Uh -huh. Entonces, él me preguntaba que dónde consideraba yo que había un mejor mercado y que él quería venir, ¿verdad? Quería venir con una visa de turista y establecerse en alguno de las ciudades aquí de Texas para ver el mercado. Y le digo, mira, no puedes meterte tanto tiempo con una visa de turista, ¿ya? Entonces yo te recomiendo que busques una compañía que se dedique precisamente a hacer lo que es el estudio de mercado. ¿Qué fue su respuesta? ¿De qué me estás hablando? Porque eso en nuestra cultura no existe. Eso, el estudio de mercado, la palabra y las compañías sí existen, pero no son populares, right? Exacto. Entonces, no existe el conocimiento popular de que existen, es lo que le explicaba. Entonces, yo te recomiendo que contrates una compañía que haga el estudio de mercado según el producto que tú vas a traer, las cualidades que tiene tu producto, y ellos se encargan de detectar el mercado en la ciudad, en el estado,
y la misma compañía se encarga de hacer el plan de negocio para presentar ante el Departamento de Migración. Entonces, Exacto. quise detenerme en este punto porque no es algo en lo que nosotros en el común estamos acostumbrados. Creemos que tenemos otra cultura. Ya. Sí, exactamente. Entonces, la verdad es que te ahorras, quizás al principio lo ves como un gasto, debes verlo más que nada como una inversión y parte de la inversión de tu negocio, porque te va a ahorrar mucho tiempo, porque el tiempo que te va a tomar aprender y el tiempo de ensayo y error, ese tiempo esto es muy valioso, ¿no? Y sobre todo cuando vienes a hacer una inversión. Y otra de las cosas también que ese mismo plan de negocio te sirve para lo que son los préstamos bancarios para a favor de tu empresa, ¿cierto? Posteriormente, exactamente, lo puedes utilizar, quizás tengas que hacer alguna modificación, pero ahí va a estar la esencia de toda la información que va a necesitar también una institución bancaria para darte un préstamo o una línea de crédito, ¿no? Entonces, y es también a nivel, ya más que nada a nivel interno, es tu guía, porque yo tengo mi plan de negocio. ¿No? Yo tengo mi guía y yo reviso anualmente dónde estoy, cuánto he avanzado, qué tengo que hacer y cuáles son las proyecciones que tengo hacia el futuro. Entonces, es tu guía para que tú puedas navegar y puedas también tener éxito en tu empresa. O sea, el plan de negocio es realmente vital, independientemente de lo de migración. Es importante para migración porque es un requisito y como lo acabo de mencionar, nos sirve a nosotros para demostrar al oficial de migración realmente cómo va a ser la creación de empleo, cómo va a crecer tu negocio y cumplir con los requisitos de la visa, pero también va a ser tu guía que te va a ayudar a ti a cómo ir esto avanzando en el negocio, ¿no? Entonces, es un documento que es realmente de gran importancia en una empresa. Creo yo que todas las empresas tienen un plan de negocio. No tenemos esa cultura porque yo en Panamá no tenía un plan de negocio en mi firma. Aquí Ujú. lo tengo. Así que Sí, te puedes imaginar, ¿no? wow. Pero sí, es importante y yo siempre le recomiendo al cliente que busque un experto, que no trate de hacerlo esto de manera independiente, o sea, personal, sino que busque un experto para que le ayude, ¿no? Ya. En cuanto a la inversión, aquí también quiero resaltar cuando hablamos de que debe ser una inversión, que la empresa, perdón, que la empresa sea real y activa, nos referimos a que debe haber un servicio o un producto que usted está ofreciendo. Y esto es importante porque, como lo dije hace un momento, hay inversiones que son pasivas, inversiones que son activas. Las inversiones pasivas no califican para este tipo de visas, ¿no? Aunque o sea, usted puede invertir, no toda inversión va a calificar para este tipo de visas. Debe ser una inversión donde el capital esté puesto en riesgo, donde haya una actividad, donde usted esté ofreciendo un servicio o esté ofreciendo un producto. Y aquí también estoy poniendo esta figura de las casas porque muchas veces nos preguntan que si la persona compra casas, propiedades, si eso simplemente por el hecho de tener 2 o 3 propiedades, eso califica para aplicar para este tipo de visas y en términos generales no califica. Habría que revisar muy bien la estructura del negocio, habría también que revisar el plan de negocio para ver si cumple con los requisitos, pero simplemente el tener propiedades no califica porque es una actividad pasiva. Entonces, el inversionista viene a los Estados Unidos a dirigir y a desarrollar su negocio. Eso quiere decir que usted va a estar pendiente del negocio. Usted va, si bien es cierto, usted no tiene que estar las 8 horas en el negocio, pero usted tiene que estar pendiente de la inversión, tiene que estar pendiente de lo que está sucediendo en su negocio, porque al fin de cuentas, si su negocio fracasa, usted también va a perder no solamente la inversión, sino también su visa. Usted tiene que demostrar que usted tiene control sobre las decisiones que se van a tomar en la empresa, porque este es un requisito. Y generalmente nosotros demostramos que usted tiene control dependiendo de la participación accionaria. O sea, si usted tiene mínimo el 50% de las acciones, perdón, 51% de las acciones, entonces nosotros
podemos demostrar que usted tiene control sobre las decisiones que se toman en su compañía. Las ventajas de este tipo de visa es una opción económica viable porque con $150,000 usted puede poner un negocio que sea viable, que tenga creación de empleo. Esto son conferidas hasta por 4 años. Este es un cambio que se dio, una modificación que se dio recientemente, creo que fue a mediados de agosto que se dio este cambio. Porque anteriormente las visas E2 para los mexicanos se estaban dando por 1 año y hasta por 2 años dependiendo de un tecnicismo, pero la reciprocidad era de 1 año porque la reciprocidad es lo que esto se toma en consideración para el tiempo que se le va a dar a cada visa y cada país tiene una reciprocidad o un tiempo de reciprocidad que es diferente, ¿no? Entonces es muy bueno para los mexicanos que actualmente se está dando por 4 años. No sabemos realmente cómo va a funcionar esto porque actualmente los consulados están cerrados. Sí. Y desde agosto que se dio esta modificación, a la fecha han estado cerrados, así que no sabemos cómo se va a dar, pero esperemos que una vez que ya abran los consulados y se puedan procesar este tipo de aplicaciones, se le pueda dar hasta por 2 años, ¿no? O sea, perdón. ¿Qué quiere decir 4 años? ¿Qué pasa después de los 4 años? Tienes que renovar tu aplicación. Renuevas la aplicación nuevamente, se hace la revisión, me imagino, del plan de negocios. Es correcto, es correcto. Importante ese que lo acabas de mencionar. En este tipo de visas, cuando usted va a renovar su visa, migración ya tiene, o sea, el consulado ya tiene su historia. Y ellos tienen toda la documentación que usted les envió y ellos tienen todo su plan de negocio. Y por ejemplo, si usted en el plan de negocio dijo que iba a crear 5 empleos para el segundo año, y usted se presenta con que nada más ha creado un empleo, entonces usted tiene que justificar por qué no. Entonces, nuevamente es importante que un profesional le asesore en la confección del plan de negocio, porque sus proyecciones tienen que ser realistas. No puede tratar de ser extremadamente optimista y decir que va a tener tanto de ingresos o va a tener tanto de ventas, cuando el mercado no lo va a permitir y el tipo de actividad que usted está realizando tampoco lo va a permitir. Entonces, es muy importante la asesoría de un profesional y que, o sea, que vaya a hacer un estudio de mercado para que le diga, mira, este tipo de servicio, estos son los números realmente, esta es la cantidad de empleo que vas a poder crear, estos son las entradas o las cantidades, las ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, porque ellos van a comparar. Exacto. Van a comparar lo que usted ha hecho con lo que usted dijo que iba a hacer. Fíjate que interesante porque vienen a revisar que efectivamente tu empresa vino a producir lo que se había escrito en ese plan de negocio. Y eso es muy bueno porque a nosotros como, bueno, aparte de que nos tenemos que cuidar nuestro dinero porque no venimos a tirarlo, claro que nadie quiere eso, también nos disciplina, también nos educa, ¿verdad? A tener esa mesura. Y vaya, que yo creo que es una de las cosas primeras con las que nos encontramos los latinos, que es a detener nosotros somos consumidores, y lo decimos en voz bajita, pero nos gusta venir a comer la hamburguesa, comprar los tenis más caros o el teléfono más caro. Entonces, en este tiempo importante de la creación y establecimiento de una empresa, viene una transición interna personal y empresarial. Entonces, bueno, ya me estoy saliendo un poquito desde tu perspectiva como abogado de migración, abogado en materia de migración, pero yo lo veo desde el lado de nosotros, la persona, ¿verdad? Interesante porque me van a revisar en migración lo que he hecho, si he alcanzado las metas que se ofrecieron al principio. Cuando vamos y hacemos la renovación de la visa, de inversión, Angie, ¿por cuánto tiempo más nos las van a dar? Por 4 años. Ellos te lo pueden dar hasta por 4 años. La primera vez te lo dan por 4 años. Vas renuevas y por otros 4 años otra vez. Es correcto. Okay.
sí es lo que esperamos, porque te digo, porque no sabemos en la práctica cómo se va a dar, ¿no? La reforma o la modificación que se dio dice que se le va a dar 4 años, ¿no? Ese va a ser la reciprocidad con México. Ok. Pero no sabemos en la práctica cómo se vaya esto a poner en práctica, valga la redundancia, hasta que no abran los consulados y veamos pues cómo ellos estén procesando. Esperamos que de aprobar una aplicación te den los 4 años, pero siempre hay cierta o sea, cierto, ¿cómo diríamos? Poder de discreción que se le da a los funcionarios de los consulados. Ellos pueden decir, bueno, realmente esta empresa te voy a dar 2 años, por decirte algo, ¿no? Porque no consideran que realmente sea un proyecto muy viable. No es que la ley dice tienes que darla, pero, o sea, no sé, hay muchas cosas que todavía no las tenemos muy claras. Yo pienso que las deben dar por 4 años de aprobar una petición, ¿no? Pero vamos a ver en la práctica cómo se da una vez que ya los consulados abran sus puertas y comiencen a ver este tipo de aplicaciones. Bueno, se tienen perspectivas de que este cambio de gobierno viene con otras opciones o mejores opciones, cambios positivos, ¿verdad? En lo que es la materia de migración. Sí, vamos a ver también cómo van a aplicar esto. Bueno, aquí lo importante es tomar en consideración que la ley de migración no cambia con mucha frecuencia. La ley de migración no ha cambiado últimamente. Lo que cambia son las políticas, cómo se aplican algunas normas, ¿no? Entonces, por darte un ejemplo, es posible que la política vamos a ser más exigentes al revisar estas aplicaciones, porque queremos que cumplan con ciertas condiciones, ¿no? O es posible que la administración diga, mira, vamos a tratar de incentivar que vengan más empresas a los Estados Unidos, así que vamos a dar esa apertura. Entonces, ese tipo de políticas es lo que cambia y esperamos que haya que sea favorable, ¿no? Para las empresas. Fíjate que, Aunque, perdón. perdón, es que estoy leyendo aquí los comentarios y fíjate que, bueno, un comentario, ellos piensan, nuestro auditorio piensa que sí cambian las leyes por tan constantes publicaciones en la televisión que se hace de que ahora el presidente tal dice que va a hacer esto. Ahora el presidente tal dice que va a hacer esto otro, que han cambiado las leyes. Por ejemplo, dice una persona aquí en el chat que ellos tenían mucho miedo cuando entró este presidente que acaba de salir porque amenazaba con quitar lo que es la ciudadanía por ¿cómo? Naturalización. Entonces, este punto que estás tocando es muy importante. Las leyes de migración no cambian, sino la política de cómo se aplican estas leyes. Y me haces pensar en la última y más nombrada. Una fue la de DACA y otra fue la de la carga pública. Entonces, la carga pública no es una novedad, siempre ha estado dentro de lo que es la materia de migración. Sin embargo, ahora, como quien dice, del abanico de todas las cosas que tiene migración, se les ocurrió sacar eso de la carga pública y traerlo al frente de la lista de cosas que se les ocurrieron, ¿verdad? Pero bueno, la ley no cambió, ¿verdad? Sí. Sigue siendo la misma. Afortunadamente, ahora con la nueva administración que se espera, una de las promesas es precisamente que la carga pública ya no sea una política de moda y la cuestión del DACA, bueno, sea reactivado otra vez en el sentido que nació, que es precisamente dar la oportunidad a aquellas personas que hacen el trámite del DACA en el tiempo. Sí, exactamente. El DACA se están recibiendo aplicaciones nuevamente por primera vez.
y las están dando de ser aprobadas, las van a estar dando por 2 años y las renovaciones también por 2 años. Wow, excelente Ujú, noticia. ujú. Exactamente. Entonces eso entre las cosas nuevas podemos mencionar esto, lo del DACA. Ya, y Ujú, esto de los 4 años de la visa de inversión, a ujú, mí me encantó porque hablas de $150,000. O sea, eh, ujú, hablabas de que puede ser una herencia. Hablabas de, bueno, vendo mis propiedades y puedo iniciar una empresa en los Estados ujú. Unidos. O ya tengo una, ¿verdad? Y en México y puedo traerla a los Estados Unidos. Y antes era por un año, pero sí, me acuerdo que en este año pasado salió la publicación de que ahora son por 4 años y eso está magnífico. Fabuloso, es fabuloso. Realmente ha sido algo positivo, porque, sobre todo porque realmente hay muchas empresas que vienen de México, que es el país pues, más cercano a nosotros, a invertir, ¿no? Sí, Y un año resultaba muy complicado. Y realmente hay que felicitar a todos esos empresarios que sacaron sí, adelante sus empresas en un año, ¿no? Hay que sí, felicitarlos de verdad. porque tienes que estar muy comprometido y también pues prestar atención a todos los detalles desde el día uno, porque 365 días se te van en un momentito. Rápido. Y otra de las cosas, Angie, que 365 días, pero no sé si en en este tipo de visas, pero por ejemplo, en las residencias o en la N400, que es la ciudadanía, puedes iniciar el trámite 3 meses antes. ¿Es lo mismo en este caso? No, no, o sea, cada visa te da ciertas opciones, tú puedes renovar tienes que comenzar con cierto tiempo a preparar la aplicación, porque toma tiempo preparar toda la aplicación, ¿no? Recopilar toda la documentación. Así que no lo puedes dejar para el último momento, no te quieres quedar fuera de estatus bajo ninguna circunstancia, así que tienes que hacerlo con suficiente tiempo, que puedas mandar la aplicación, puedas programar tu cita en el consulado, puedas viajar y puedas tener todo en orden. Pero sí, por lo menos las naturalizaciones, la ley sí te dice 90 días antes te dan hasta 90 días antes de mandar tu petición, Antes ¿no? de mandar tu Ujú. petición. Muy bien. Sí, exacto. Entonces, continuando, vamos a brevemente mencionar la visa de inmigrante inversionista. Esta es la categoría 5, por eso la ley de migración solamente contempla 5 categorías como basadas en la relación de trabajo. Ujú. Esta última es para inversionistas, es muy conocida como la visa del millón, que ya realmente no es de 1 millón, ahora es 1.800.000. Y cuando las personas aplican bajo esta categoría, lo que están solicitando es la residencia. Es una visa que requiere la creación de 10 empleos. Aquí sí hay una creación de empleo que la ley establece. Ok. Mínimo 10 empleos de tiempo completo. Y si se le aprueba, o sea, si la petición es aprobada, la misma también incluye, por supuesto, al cónyuge y a los hijos menores de 21 años, o sea, la residencia. Te la dan, si es aprobada, te la dan por 2 años y después tienes que mandar otro tipo de peticiones para solicitar que se levanten las condiciones, ¿no? Para Como que me den dije, los 10 años. sí, para que te la den de manera permanente, sí. La cantidad mínima es 1.800.000, a menos que estés invirtiendo en un área que se considere o esté calificada como de alto desempleo o un área rural, en la cual la inversión es de 900.000. Y la creación de empleo, como dije, son 10 empleados de tiempo completo como mínimo. Ahora, realmente, y por eso muestro esta diapositiva, cuando hablamos de la creación de empleo, tienes que tomar en cuenta que uno de los gastos más importantes de toda empresa es el pago de la planilla, el pago de los empleados. Entonces, muchas veces 1.800.000 puede parecer mucho dinero, pero también para tener un personal de 10 requiere que debes de tener más de 1.800.000 para poder entrar en este tipo de inversiones, si no, vas a tener muchos problemas.
Y en función de eso han surgido los centros regionales que ya tienen muchos años de existir. Y el centro regional, una de las ventajas que te ofrece es que realmente ahí tú pones el dinero, el 1.800.000, y el centro regional, los cuales ya están aprobados por migración, eso no puede ser cualquier empresa, ellos tienen que tener una certificación de migración para realizar para aceptar este tipo de inversión. Ellos se encargan de cumplir con ese tipo de requisitos como la creación de empleos, entonces te facilita mucho, es como, por darlo de una manera figurada, tú decides ir a Miami, de Texas a Miami, y tú dices, bueno, yo me voy en mi carro, yo voy a manejar y tú tienes el riesgo, ¿no? De que tú vas manejando, que tienes que estar pendiente de esto, de lo otro y aquello. O dices, no, yo voy a tomar un autobús y que otra persona se encargue de manejar. Yo me siento a leer y me voy tranquilo. Entonces, el centro regional te facilita que ellos se van a encargar de todos los dolores de cabeza de crear la empresa, o sea, de recibir la inversión, que haya creación de empleo y manejar todo lo que es el proyecto en el cual se va a invertir ese capital. Así que esas son las dos opciones. Si usted quiere este tipo, si esta es la aplicación que usted está pensando, puede hacerlo usted directamente a través de la creación de su empresa o puede hacer una inversión en un centro regional. Aquí, en cuanto a los centros regionales, mi recomendación siempre es que necesitas un experto que te haga un análisis de los diferentes centros, porque son muchísimos centros regionales y tienes que ver bien exactamente pues la trayectoria del centro, porque al fin de cuentas estás poniendo tu dinero ahí y es un negocio, ¿no? Entonces Claro. hay también cierto riesgo. Entonces es importante hacer una investigación previa antes de decidir en qué centro regional usted desea invertir. Bueno, aquí esto de una manera resumida, podemos decir que para una visa E1 usted necesita de 1 a 2 empleados, para una E2 de 2 a 4, L1 de 6 a 10 por el tipo de estructura que se necesita demostrar la migración, y en las aplicaciones EB5 vas a necesitar 10 empleos. En todo este tipo de aplicaciones va a traer como beneficio que su cónyuge e hijos menores de 21 años van a tener pues van a gozar de los mismos beneficios del principal en cuanto a los tiempos que pueden estar en Estados Unidos. En algunos casos puedes pedir un permiso de trabajo y los niños pueden asistir a las escuelas públicas o privadas. En la E1, E2L se puede pedir un permiso de trabajo. La única que no te permite un permiso de trabajo es, como lo dije al principio, la visa TN para el cónyuge. La E1 y la E2 la están dando de ser aprobadas por 4 años. La L te la pueden aprobar por 3 años, a menos que sea una empresa por primera vez, una empresa, perdón, nueva, por 1 año. Y la B5 por 2 años, la primera vez, o sea, la aplicas, te la aprueban por 2 años. De ahí tienes que volver a mandar otro tipo de petición para levantar las condiciones y ya para que te puedan dar la residencia de manera permanente. Fíjate que es muy importante, entonces me haces pensar que desde un principio tengas a la mano un abogado, un equipo, Un que equipo. un equipo, porque no solamente es el abogado de migración, sino hablas del traductor, hablas del que hace el plan de negocios, hablas del abogado de migración, hablas de la persona que te renta la casa, eh, incluso hasta venirte y estar después iniciando el trámite para tu nani, la persona que se venga a trabajar contigo. Es un reto, pero fíjate que afortunadamente por eso es que viendo estas necesidades, hablábamos al principio de esta transmisión, eh, nuestra compañía precisamente está para esto, ¿sí? Con un equipo de profesionales para ayudar a los mexicanos en sus diferentes tipos de migración, ya sea como estudiante, como empresa, como este caso, para trabajo, con un equipo de personas que entienden la cultura mexicana porque han pasado por la migración, que hablamos español, que conocemos la cultura de los negocios, del trabajo, de las instituciones de aquí de los Estados Unidos y que, bueno, podemos ayudarles, sustentarlos
llevarlos de la mano precisamente para que eso sea posible. Ahora, no estamos hablando de un sueño guajiro, como se diría en Cuba. No estamos haciendo promesas al aire tampoco, sino porque es parte de la responsabilidad de todas y cada una responsabilidad compartida de todos aquellos elementos que participan dentro de este proceso. Hablamos, tú en tu caso no le vas a hablar al cliente, ¿saben qué? Esto va a ser muy sencillo. Tienes que ser realista, muy consciente, porque es una de las características del proceso ante el departamento, o sea, el criterio del departamento y la ley de migración, de que tiene que ser muy realista, ¿sí? Para ser admitido en los Estados Unidos. Entonces, todos los que estamos a un lado de esa persona que quiere emigrar, tenemos esa corresponsabilidad precisamente de siempre de hablarle con la verdad, y bajarlo de la nube de la buena onda, de la buena, sabes que sí, vamos a hacerla con buena vibra. No, tenemos que hacerlo bien, conscientemente, legalmente, en forma. Y sabes qué es lo mejor, que pensamos que venimos a Estados Unidos y no vamos a encontrar quien nos ayude. No, sí, tenemos un equipo de personas, que tenemos la buena disposición y entendemos el proceso, ¿verdad? Y la verdad es una bendición, Angélica, que hables español y que hayas pasado por el mismo proceso de migración y que ahora estés compartiendo esto, ¿verdad? Para aquellos que tengan la intención. Y estamos muy contentos de tenerte, de haberte conocido y que ahora seas parte de este proceso. No, yo encantada realmente, y me gusta mucho, bueno, yo aprendo todos los días, como te digo, migración es un área muy extensa y siempre hay cosas nuevas, siempre hay decisiones nuevas que afectan otros casos y siempre tenemos que estar estudiando. Y me gusta mucho realmente, es un área muy dinámica, ¿no? Y también me gusta mucho ayudar, ¿no? Servir a otros y ayudar a ver que las personas puedan realizar ese tipo de sueños y ser exitosos, ¿no? Es algo Eso muy gratificante. sí lo es, sí lo es. Y qué bueno que lo dices y lo sacas porque para nosotros los latinos sí es muy importante sentirnos que somos amigos de todos. Entonces, Exacto. sentirnos que estamos del lado de la persona que le gusta, no solamente que sabe hacer el trabajo, lo cual nos queda a nosotros súper clarísimo, manejas a diestra y siniestra toda esta información, me encanta porque te la sabes de arriba y de abajo, me encanta eso, pero también eso que acabas de decir, me gusta ayudar, ya, nos echaste a la bolsa. Bueno, mi recomendación, como siempre, es que tome en cuenta que el éxito de su negocio depende en gran medida de su estatus migratorio. Así que tiene que tenerlo en su lista de prioridades, ¿no? No lo vea como, bueno, después veo al abogado de migración, porque esto es muy importante que antes de tomar cualquier decisión, incluyendo o sea, dónde vas a poner el negocio, qué tipo de visa y demás, es importante hablar con el abogado de migración para que la persona pueda tener en cuenta los requisitos y si los va a poder cumplir o no los va a poder cumplir, ¿no? Y en general, antes de hacer cualquier transacción, consulte con un experto. Eso le va a ahorrar mucho tiempo, le va a ahorrar dolores de cabeza y le va a ahorrar dinero, aunque al principio usted diga me está costando, pero al final se va a dar cuenta que le va a ahorrar mucho dinero. Sí, lo creo. Ya con eso finalizamos por hoy. Sí, excelente tu información. La verdad, como te comentaba, esto de la cultura de los negocios en los Estados Unidos es una cultura que ha traído evidentemente muy buenos resultados. Sí, hablamos en dólares y hablamos también de requisitos, pero bueno, es cuestión de tomar el teléfono, hablarnos, ponernos en contacto en una, dos o tres consultas, contestar sus preguntas, ir hablando, dándole más información.
descripción así como lo hizo Angélica ahorita, paso por paso, describiendo cada término, porque puede que en tu país signifique una cosa, el español es muy amplio, es muy amplio. En México se habla un español y aún en nuestro territorio, en cada estado hay tecnicismos y formas diferentes de referirse a la misma cosa, si vienes de Venezuela. Entonces, lo hizo con mucho cuidado. ¿Sabes? Quiero que me repitas, por favor, la información de la doble ciudadanía. Dabas el ejemplo de los venezolanos que pisaban, que adquirían la nacionalidad mexicana para poder adquirir los beneficios del Tratado de Libre Comercio. Pero me refería a que uno de los Háblame un requisitos, poquito sí, más de uno de los eso. requisitos para aplicar a la visa E2 es que exista un tratado entre los Estados Unidos y obviamente el país de procedencia del solicitante, ¿no? Pero que hay países en los cuales no existe ese tratado, ¿no? Pero estas personas de repente tienen doble nacionalidad y hay casos muy comunes. Por ejemplo, te decía que los venezolanos, hay muchos venezolanos que tienen, aparte de ser venezolanos, tienen alguna nacionalidad en países de Europa, España, Francia, ¿no? Italia. Y esto les permite aplicar bajo esa otra nacionalidad. Okay. Igual como hay muchos que han emigrado a otros países, es posible que hayan en Panamá o en Perú, en Colombia, en México, y hayan ya después de cierto tiempo de estar en esos países decidido naturalizarse y adquirir esa ciudadanía. Y bajo esa otra nacionalidad, entonces pueden aplicar para este tipo de visas. Ok, me gustaría, bueno, estoy revisando aquí nuestros comentarios y dice, la mayor parte de las preguntas, Angélica, que estoy viendo es que hablan sobre las visas de trabajo. Y ellos, por lo que estoy viendo, es que están interesados en tener información cómo se obtiene una visa de trabajo y cuáles serían los requisitos. Cuando hablamos visa de trabajo, hacemos visa de trabajo, ¿se están refiriendo a qué, Angélica? Bueno, precisamente esa era lo que te iba a comentar, ¿no? Cuando hablamos, no hay, visas de trabajo se puede decir que son muchas, porque si tú tienes una visa E2, una visa de inversión, vienes a trabajar, ¿verdad? Generalmente yo pienso que las personas no lo definen, como te digo, son más de 180 diferentes tipos de visas que existen, de no inmigrante, ¿no? Están las visas H, que son visas de trabajo, en la cual una empresa americana te ofrece una posición y tú puedes aplicar. Ese es un trámite totalmente diferente que no lo hemos visto en la presentación de hoy, ni tampoco quiero entrar porque es un poquito complicado. Pero son las visas H, que son también muy conocidas y se usan con mucha frecuencia. Las visas TN, la visa TN es una visa de trabajo, porque la persona viene contratada a través pues, de primeramente una oferta a realizar un servicio en una empresa americana a nivel profesional. La visa L, también la persona viene como gerente a una empresa aquí en los Estados Unidos, o sea, viene a trabajar. Entonces, todas en cierto sentido son visas de trabajo, pero todas tienes que cumplir con los requisitos y cada visa tiene sus requisitos en particular. Entonces, primero que nada, si yo tengo una persona que esté interesada en una visa de trabajo, tengo que preguntarle, ¿tienes una oferta de trabajo ya? ¿Hay alguna empresa aquí en Estados Unidos que te ha ofrecido empleo? Para comenzar de ahí a ver si la persona califica, si la empresa califica, si la relación califica, ¿no? Entonces es lo primero que tenemos que ver. Ahora bien, estas personas vamos a pensar que es alguien que sí tiene una oferta de trabajo porque el cuñado tiene una empresa de landscaping, de cortar yarda y hacer el jardín. Pero sucede que esta persona ha sido deportado en una ocasión. Eso
afecta a eso, afecta al trámite de la visa de trabajo. Sí afecta porque, aunque esas son cuestiones bastante particulares que tenemos que verlas de manera individual y no quiero dar una información que pueda prestarse a confusión, porque cada caso es diferente. Totalmente. Aunque una persona vaya a aplicar para una visa E2 y la otra vaya a aplicar también por una E2, cada caso tiene ciertas particularidades, ciertas características que lo hacen diferente del otro, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que ver cada caso de manera específica, ¿no? Pero en términos generales, para poder aplicar a cualquier tipo de visa de no inmigrante, usted tiene que cumplir con ciertos requisitos. Y uno de los requisitos es que usted sea admisible. Entonces, la ley de migración tiene una sección donde habla sobre la inadmisibilidad y son diferentes secciones donde hablan inadmisibilidad por este tipo de situaciones y la otra. Si usted entra en una de esas inadmisibilidades, entonces eso lo descalifica para la aplicación de cualquier visa, a menos que usted califique para un perdón, pero entonces ya estamos entrando pues en otro terreno. En detalles de Pero sí, pero si usted no es admisible, si usted está fuera de estatus, está en violación de la ley de migración, entonces eso va a ser una dificultad para que le den una visa de trabajo. Sí, bueno, y comento esta situación porque es casi el 90% de las preguntas que Ajá, están de ajá. nuestro público, de verdad, y Uh-huh. es muy común que esta situación suceda. Vaya, sin embargo, Angélica, aunque hayas pasado por una situación de deportación, de detención, y que lo hiciste tal vez en un tiempo de querer entrar o de intentar entrar a los Estados Unidos de una forma ilegal, eso no quiere decir que no existan otras opciones, ¿cierto, Angélica? No quiere decir que quedes ya por siempre cerradas las oportunidades para poder entrar a los Estados Unidos. No necesariamente, habría que ver cada caso en particular porque la ley también establece ciertos perdones, ¿no? Hay ciertas faltas en las cuales tú puedes pedir un perdón y si el oficial consular, porque este tipo de perdones generalmente los piden en los consulados, lo aprueba, entonces te pueden dar una oportunidad, te pueden otorgar algún tipo de visa de no inmigrante. Son situaciones bastante difíciles. Como te digo, la ley de migración es bien compleja en ese sentido y hay que ver cada caso en particular cuándo se dio y la fecha cuando se dio y todo ese tipo de cosas. Hay muchos factores que hay que tomar en consideración. Es un área bastante complicada. Sí, es complicada hablando de que se tiene que hacer de una forma administrada, minuciosa, de darle su seguimiento, su cuidado. Y bueno, yo creo que es uno de los aspectos generales de la cultura de los Estados Unidos, que somos, digo somos porque ahora ya estamos incluidos dentro de una mentalidad de administración de tiempo, de estar cuidando lo que hacemos, cuidando, pero para tenerlo eh, cuidando cada cosa que hacemos precisamente para no caer el error, porque aunque aquí son aceptadas las disculpas, no te exime de la responsabilidad de aplicarte la ley, ¿cierto? Es correcto. Es correcto y en ese sentido también me gustaría pues, mencionar, dar un ejemplo, ¿no? Que también se da con alguna regularidad. Y es que las personas por lo menos entran a los Estados Unidos con algún tipo de visa, ya sea una visa de turista o otro tipo de visa, que no te permite ir a las escuelas públicas. Generalmente son visas de turistas, ¿no? Y no te permite estudiar. Pero como muchas veces las personas se acercan a las escuelas o alguien les dice, no, si tú vives aquí, tú puedes poner a tu hijo en la escuela pública y la escuela te lo tiene que aceptar. Entonces las personas lo ponen ahí. Pero esta situación constituye una violación de las condiciones y los términos de la visa y la persona está sujeta a la cancelación, o sea, que su visa sea cancelada y hasta muchas veces hasta que le impongan tipo de sanciones.
Ujú. Si un oficial en el puerto de entrada detecta que una persona está entrando a los Estados Unidos con la intención de estudiar o que ha estudiado en los Estados Unidos utilizando una visa que no es la correspondiente, le pueden no solamente negar la entrada, cancelarle la visa y le pueden poner hasta un castigo de 5 años. Sí, hay muchos casos así precisamente en la frontera. Uh -huh. Yo visito constantemente México, constantemente estoy y quiero seguir haciéndolo porque no queremos desprenderlos. Es muy fácil uh, perder esa, y yo creo que a ti te has dado cuenta de esto, que vienes a Estados Unidos, pasas tiempo y te desacostumbras mentalmente, incluso hasta los sonidos, los olores, los colores, Todo. y pierdes noción de la cultura, de esa sensibilidad de pertenecer a un lugar. Yo no quiero que eso pase porque es una herramienta indispensable precisamente para seguir haciendo con calidad el trabajo que hemos estado buscando proveer, el servicio que hemos estado ofreciendo a nuestros mexicanos en el extranjero. Ese es el alma de trámites consulares, ¿verdad? Entonces, yo visito constantemente la frontera y la República Mexicana y vaya, hay muchísimos casos en los que cuando hacen su solicitud ante el Departamento de Migración, les niegan la visa y se quedan, wow, pero ¿por qué? O ya teniendo la visa, una cuestión que ellos consideran no tan grave, hablando de los mexicanos, consideran no tan grave, sucede que salen de ese lugar con un permiso, con ¿cómo le hablas tú? Yo le digo sanción, pero una castigo. Fíjate, la palabra tan diferente, ¿no? Un castigo de 3, 5 o 10 años. Y salimos así, oye, pero es que no pensé que fuera tan grave, no pensé. Y luego, pero yo le expliqué, sí, la explicación es aceptada, pero no te exime de la que te apliquen lo que es la ley. Pero lo aliviante de todo esto es que lo aliviante de todo esto es que tenemos 187 o 188 visas. Que eso nos abre la puerta, ¿no? Que podemos buscar la forma de poder entrar a los Estados Unidos de forma legal. Sí, y yo creo que en ese sentido, esta labor que tú haces de promover este tipo de webinars es importante porque es el momento de explicar a las personas, bueno, si haces esto, acarrea esta sanción o este problema. Entonces ya la persona sabe, mira, pensé que quizás eso no era una violación a la ley de migración, pero sí lo es. Así que ya yo lo sé, ¿no? Entonces, tener esa información, tener ese conocimiento es bien importante para que las personas no cometan ese tipo de errores que muchas veces es que desconocimiento, pero el desconocimiento de la ley no exime de culpa. ¿No? Entonces, es importante siempre ese servicio o esa labor de educar, ¿no? Y de llevar el conocimiento y transmitir ese conocimiento a otras personas. Sí, es muy importante y yo estoy convencidísima de esta necesidad porque yo pasé por esa calle de que qué hago, quién me ayuda, cómo y todo en inglés, sí, porque Estados Unidos es un país excelente, lleno de información, lleno de opciones, de salidas. Por supuesto que sí, pero cuando llegamos aquí, llegamos sin el idioma, llegamos sin la cultura, ¿qué quiere decir? ¿Qué me quiso decir? No le entiendo esta palabra. Entonces, ese es el corazón de lo que estamos haciendo. Angélica, muchísimas gracias por compartir toda esta información, por ser parte de este propósito de educar a la comunidad mexicana que quiere emigrar a los Estados Unidos. Hoy nos hablaste de lo que son las visas. Bueno, nos concentramos en escuchar, saber, aprender sobre las visas de inversión de trabajo, que creo yo que nos llevaría aquí muchísimos más programas. Y sin embargo, yo quisiera volverte a invitar nuevamente para que nos compartieras más material
hablándote de los otros tipos de visa, de empleo, de trabajo, eh, que tú conoces como abogado de migración en una ciudad como lo es San Antonio, Texas, una ciudad en donde la afluencia, llegan ahí a esa ciudad una gran cantidad de personas mexicanas, que nos hicieras el favor de venir a compartir con nosotros en otras fechas, ya nos pondríamos de acuerdo, ¿verdad? Y bueno, a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, hacerles la invitación a que nos hagan llegar cuáles son sus inquietudes, conocer cuáles son los temas que les gustaría que nuestra querida Angélica tocara el punto. Ya hoy se pudieron dar cuenta que se la sabe de arriba abajo. Tiene muy buena, punto por punto, me encantó eso. Entonces, háganos saber cuáles son los temas que les interesan. Y bueno, yo creo que por hoy es todo. Por respeto a Angélica. Angélica, muchísimas gracias por tu tiempo una vez más. Y bueno, queda abierto este espacio para ti, para lo que haces. Sí, gracias a ti por la invitación. Realmente, como te digo, me apasiona pues hablar sobre este tema de migración. Y encantada, ¿no? Cuando me vuelvas a invitar, depende de lo que el tema que sea en orden de prioridad, el que tú consideres, lo podemos analizar en una presentación futura. ¿Okay? Muchísimas gracias. Entonces, muchas gracias y encantada. Gracias. Ahora sí, vamos a ver si todavía podemos ver a Júpiter y Saturno. ¡Oh, es Gracias por decirme Ok, bye bye. Bye bye, bye bye.